Hola, este es el podcast Raíz Polifónica que pertenece al colectivo Raíz de Tinta. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestras hiperfijaciones. Hiperfijaciones. Claro que lo vamos a justificar con que, pues, como tenemos que decir que somos de divulgación, Difusión cultural. pues sí, pues tenemos que decir que vamos a hablar de mitología griega. Vamos a decir, pero Hiperfijaciones. acá entre nos, sí es la hiperfijación. Bueno, mi nombre es Hazel. Yo soy Ari. Y yo soy Edgar, porque no me presentaste. Porque no quiero. Continuamos. Y en cámara está Ah, sí. Atrás. Allá atrás está Mateo. Gracias, Matt. Eso, Mateo. Muy bien, Mateo. Gracias. Se tuvo que presentar. ¿Ves? ¿Cómo nos tratas? Pero Son bueno, hombres. mitología griega. Mitología griega. ¿Qué es el mito griego? Para empezar, Pues sí, para empezar, ¿qué es el mito griego? bueno, como tal, el mito griego eran estas historias que se contaban en la antigüedad para poder explicar ciertos fenómenos o el origen de pues ciertas cosas, sobre todo primero era como por temas como de agricultura o desastres naturales y todo esto, entonces Sí, es como como ese, como, ¿por qué de repente tiembla? ¿Por qué de repente cae un exacto, para rayo? explicar ciertos sucesos se crearon ese tipo de historias, las cuales primero eran transmitidas de manera oral. Y debido a esta oralidad es que estaba como la diversidad entre ciertos mitos. Puede que un mito tuviera ciertas versiones, por ejemplo el mito de Tiresias, en una de las versiones era, bueno, cuando se transforma en mujer era una prostituta, y en otra de las versiones, cuando se vuelve mujer, se casa, le rinde tributo a Hera y después le pide permiso para casarse con un hombre, después vuelve a ser hombre y pues ya, ¿no? Ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, por ejemplo, desde el mero mito de la creación. En un principio, para algunos, en un inicio estaba Gea, el caos y Eros. Ujú. Pero en otras Eros. versiones. Es que las de la podadora, ¿no? De Roas. Sí. Sí. Ujú. En otras versiones no estaba Eros. Solo son Entonces, caos llega a y- diferir bastante. Sí. Caos y Gea. Pero precisamente porque como es justamente es como si me contaran un chisme ahorita, pues vas y yo lo cuento como yo lo entiendo, esa persona Era un lo va a teléfono entender. descompuesto, básicamente. Sí, y se va a ir adaptando dependiendo de las cosas que necesiten. Por ejemplo, si alguien dice, si es un lugar en donde no tiembla, ¿para qué cuento un mito donde tiembla? O sea, no tiene sentido. Ujú. Se van actualizando y se van usando los que sean correspondientes a las necesidades de un pueblo. Sí, la manera en la que se lograron concretar ciertos mitos, no todos, fue a partir de la creación del abecedario en el siglo IX a.C. No me acuerdo quién fue el que creó el abecedario, pero ya se data más o menos que entre el siglo VIII y el siglo VII a.C. se crearon o se escribieron las primeras historias, que fueron la Ilíada y la Odisea, creadas por Homero, supuestamente. Homeros, quién sabe, pero pues sí fueron las primeras historias que se tiene registrado o se tiene la información de que fueron las primeras historias escritas oficialmente en un abecedario legible y tal, pero se sabe que estas historias épicas fueron primero transmitidos de manera oral por los aedos de distintos pueblos, que se encargaban como tal de transmitir esas historias a manera de cantos y de interpretaciones, que de hecho eso de los cantos es muy importante. A ver, ¿qué es una Eros? Un aedo es como un trovador, es como un trovador, es esta persona que se encarga de transmitir la tradición. De ahí viene la tradición de los trovadores, de los aedos. O sea, era alguien que iba cantando la historia de ciudad en Ajá. ciudad, ¿no? Sí, justo. O también eran designados, es que, esto ya es otra cosa. A ver, más, es que ya. ya es otra cosa, porque los aedos como tal, la forma más moderna o más medieval más bien de los aedos son los Eso. trovadores o el mestre de clerecía. O el juglar, ¿no? El juglar, los trovadores, los juglares y el mestre de clerecía son como formas más actualizadas en el medievo de los aedos, porque los aedos podían ser privados para los reyes o podían ser para el pueblo completo. Ok. Pues entonces, en esto de lo que dices de la oralidad, de los cambios, pues justo cuando ya alguien de repente dice, bueno, vamos a escribirlo, ¿qué representa para los demás? O sea, que ya es un mito canónico de que siempre vamos a contar la misma historia, o cómo va cambiando esto. Más que nada, lo que implica la escritura es ya tener un documento, ya tener algo que va a perdurar, porque es lo que se tenía la idea con el abecedario, con la creación de un lenguaje escrito. Lo que se planeaba era la trascendencia de las mismas historias, también para que no hubieran tantas alteraciones, porque había alteraciones de mitos que le convenían más a unos y otros que le convenían más a otros. Entonces, la razón de crear un canon es justamente para ver a qué, yo siento sinceramente que el canon fue creado
en un principio por el que mejor le supo. O sea, por el primero que se supo el abecedario, por el primero que supo escribirlo, dijo, voy a escribir la historia a como a mí me convenga más. A como Dios me da a entender, A como Dios me literalmente. dé a entender o a como a mí me... Me conviene más que me sepan conviene el más que chisme. sea. El Ajá. ganón. ¿Qué? El ganón, dije. Pues sí, El el canon, canon. exacto. Sí, justo. Ese es el canon. El canon, pues sí. Pero igual, me estás mencionando pues la obra de la Odisea y la Ilíada. Ajá. Maravillosas. Pero vamos a poner que no me acuerdo de qué trata la Ilíada. Que no es como que de verdad no me acuerde. Pero si tuvieras la gentileza de decir. Estudiante de letras promedio. No se acuerda de qué trata la Ilíada. Pues la Ilíada es el primero de los poemas épicos escritos por Homero, el primero. Ujú. Primero la Ilíada, después la Odisea, en donde se narran el último año de la guerra de Troya. El protagonista como principal sería Aquiles, que en un principio empieza con, ¿cómo empieza? Canta, oh Dios, a la gloria del rey de Aquiles, con esa aplicación de tus manos a los saqueos y ajá, me lo sé, ¿ok? Ok. Empieza con la cólera de Aquiles. Ahora sí. Empieza con la cólera de Aquiles, con un exordio hacia la diosa Musa, que va a facilitar la manera en la que se pone la cólera de Aquiles. ¿Por qué se causa esta cólera? Por Agamenón, porque le secuestró a su esclava favorita. Lágame par. Ajá. Entonces, Aquiles en un berrinche dice, ¿saben qué? Como no me regresan a mi esclava, pues yo no voy a ser ni madres. Y era el guerrero, el favorito, Hay una manera en la que se dice el mejor de los aqueos, el mejor de los griegos en batalla, pero se me olvidó cómo se dice. Entonces, eso era Aquiles. Ok. A partir de que Aquiles dice, ¿saben qué? Yo no voy a participar aquí, todos le empiezan a rogar porque empiezan a perder la guerra, porque no nada más ofendieron a Aquiles, también ofendieron a uno de los sacerdotes de Apolo. Entonces, Apolo también mandó desgracias para los aqueos. Aqueos es igual a griegos. Porque aquí la gran diferencia es que los aqueos son todos aquellos que apoyaron a Menelao y en su travesía de querer recuperar a Helena, y los troyanos pues son a quienes atacan, ¿no? En la diferencia troyanos, aqueos, así que los griegos. Ajá. Igual lo de la guerra de Troya es porque pues París se roba a la esposa Es que todo de empieza... Menelao, ¿no? Sí, pero empieza más que nada por... Es que el sueño. la boda. Sobre todas las cosas. Ok, creo que tiene algo. Fue así. Todo empieza por la manzana de la discordia. Es este mito en donde se estaban peleando tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea. Hera y Atenea. Se estaban Ok. peleando por ver quién era la más hermosa. Entonces le preguntaron a Zeus, y Zeus le pasó la bolita a cualquier pendejo que se encontrara y se encontró Que resultó a ser París. París. Ajá, entonces dijo, mira, ¿Qué tú resultó ser te voy a dar París? esta manzana dorada, esta manzana se la vas a dar a la diosa más hermosa, tú eliges. Entonces cada una de las diosas fue a ver a París para ver, pues para intentar convencerlo. Atenea le dijo, mira, si tú me eliges a mí como la diosa más hermosa, yo te voy a dar inteligencia en la guerra, porque ella es la diosa de la guerra estratégica. Hera le dijo, creo que le iba a dar un árbol o que le iba a dar riqueza, algo así. Sepa la Riqueza, verdad, ¿no? Riqueza. Esta Hera le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú me eliges a mí, yo te voy a dar riqueza. Y luego llegó Afrodita y dijo, ¿sabes qué? Si tú me eliges a mí, te voy a dar a la mujer más hermosa que existe. La cosa es que no le dijo las letras chiquitas que esa mujer estaba casada y además era espartana. Pero bueno, Un poco complicado las dos situaciones, ¿no? bastante complicado. Paris se dejó mover más por los encantos de Afrodita, supuestamente encantos. Que yo creo que es el soborno, más bien El dijo. soborno. Porque también pinche Paris ya tenía una esposa y la abandonó. Tenía una esposa antes. Y es que cuando... Porque todo esto pasó en la boda de Tetis y de Peleo, los Peleo. padres de Aquiles. De Aquiles. Ujú. Entonces, cuando Paris se va de Troya para la boda y le encargan todo esto, dejó a su esposa en Troya. Su esposa se quedó esperándolo y es que ella tenía dones adivinatorios. Entonces ella sabía que iba a pasar algo, ella sabía que le iban a abandonar, pero tenía esperanza de, por favor, dioses, que no me abandonen, que esto que veo que no sea cierto. Pues no, Ni todo modo. mal. Se me olvidó el nombre ahorita de ella, pero ajá. Así empieza, ¿no? Así empieza el conflicto de Troya. Afrodita le da a Helena, lo que pasa pues que Helena estaba casado con Menelao. Espartano. No, Menelao no era espartano, espartana Era. Ajá. Helena. Menelao Helena y que era. Penélope son espartanas. Pero Menelao, ¿qué es? Era
Es el hermano menor de Agamenón. Agamenón era rey De Micenas. De Micenas. Ah, era. Ajá, era griego. Ujú. Pues sí, Ok. se roban a Micenas. Se roban a Helena, se la llevan a Troya y empieza toda la guerra de Menelao de ¿saben qué? Y es que todo fue culpa de Odiseo. O sea, la razón por la que Sí, todo todos- fue culpa de Ajá, Odiseo. todo fue culpa de Odiseo. La razón. Llegaremos a... vas. Es el. Bueno, es una frase recurrente. ¿No? Sí, mira, es que aquí Odiseo va a salir tan... Va a salir tanto. Como es que dijimos, esto es una hiperfijación y aquí la que compartimos es Odiseo. Odiseo, mi Bueno, gran yo vine por Percy Jackson. De hecho. mitología griega y la Odisea en general y la hiperfijación. Percy Jackson. Percy Jackson, Pero es ¿no? culpa de Odiseo. Odiseo. ¿Por qué es culpa de Odiseo? Porque él fue el que propuso, ¿saben qué? Para que Helena elija con quién casarse. Cuando Helena elija con quién... No, Sí. sí, cuando Sí, Helena... porque Helena había decidido con quién casarse y ya había decidido con quién casarse. Después fue lo de la manzana de la discordia y Ujú. se fue con Menelao, se fue Con Paris. con París, se lo robaron, ¿no? Pero Odiseo dijo, ¿saben qué? Sea con quien desea que decida Helena, todos vamos a estar de acuerdo de que si en un momento pasa algo, nosotros vamos a defender a Helena. Sí. Todos vamos a defender a Helena. Toda maldita Grecia va a defender a Helena. Fue idea de Odiseo. Se roban a Helena. ¿Y qué pasa? Odiseo decide volverse loco. Es que pues, acababa de nacer su hijo. Acababa de construir Sí, su su castillo. palacio. Su casita la acaba recién hecha. No la disfrutó ni un pinche día. La terminó de construir, le nació el chamaco aparte, ¿no? Y Ajá. llegan y le dicen, ¿sabes qué? Es que alguien se robó a Es que se Helena. robaron a Helena. Ay, ¿a poco sí? Y él, fíjate ¿A poco que... Roberto del centro? Sí, se puso de loco de... Fíjate que Se me durmió el pie. Es que no, ya. Sí. Sí, prácticamente dijo, es que se me durmió el pie, perdí la conciencia, no me acuerdo quién soy. ¿Sabes qué? Necesita la tierra para que crezca así bien recio y bonito. Sal. Va a salir bonito. Sí. Entonces todo fue culpa de Eso que tiene que ver y con la no Navidad. fue el único, no fue el único que intentó escaparse, porque Aquiles, el También, Aquiles Dinar, sí. también intentó escaparse. Tetis, más que nada, intentó zafarlo de la guerra, se lo llevó y lo vistió de mujer. De, ¿sabes qué? Tú eres aquí una hija de este rey. Y él dijo, me Bonito. veo tonto, Y no se veía bonito. te sientes Soy muy precioso. Feel bonito. No se veía feel bonito. Pues sí, todo es culpa de Odiseo. Odiseo, que cosas que le cobrarán en el pasado. Es que, bueno, si Odiseo tiene una Ese maldición, era karma. de verdad es que las cosas que hice se lo vienen a fregar años después. Años o 2 días después, ya es como de. Odiseo, de verdad, te debería ser cuidadoso con las cosas que hice porque justo ese es. ¿Qué es eso? Si Sí, su Odiseo pinche- pudiera Ay, resumirse no, en algo, más es adelante. yo en mi boca. Más adelante. Vamos a hablar de su pinche bocota. Pero bueno, Bueno, la Iliada. Se enoja Aquiles, todos van a pelear, se enoja también Apolo porque ofenden al sacerdote el de sacerdote Apolo. del Apolo. Ujú. Le siguen rogando, sobre todo Patroclo. ¿Y Patroclo? ¿Dónde está Patroclo? Falta Patroclo. Falta Patroclo. Falta Patroclo. Falta Patroclo. Qué terrible Aquiles, ¿eh? Ajá, como ¿Cuál? si no supieran. Pero ajá, Patroclo le ruega y dice, ¿sabes qué? Como tú no vas a ir, pues préstame tu armadura, dame tu escudo, yo voy. Y pues va, todo bien, feliz y campante, va, Pero- lo matan. Tiempo, aquí sucede lo que típicamente cuando un niño le pide a su mamá de, oye mamá, déjame salir, y su mamá le dice, sí, pero no vayas más allá del lago y no hagas esto. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque, Exacto. ¿qué le dice? Aquiles le dice, ¿sabes qué? Ok, ve, muéstrate, pero no pelees. Y que él No hagas dice, nada, porque tú no eres peleador. No es cierto, sí era, o sea, Patroclo sí, es que hay dos versiones, la de Ajá, Mamá, bueno, sí. pero es que Patroclo también era muy buen peleador, o sea, sí, un buen guerrero, pero No importa, porque de todos modos. pero no era Aquiles, o sea, es que es la cosa, no era Aquiles. Aquiles. Y es que todos querían que actuara como Aquiles, todos pensaban que era Aquiles, entonces todos iban contra él como si fuera Era Aquiles, Aquiles. pero Patroclo no era. Y la ventaja de ser Aquiles es que, bueno, pues todos lo sabemos. Ajá. Lo de, aparte que tienen, pues lo de talón. Si Aquiles era herido en alguna parte que no fuera el talón, no le iba a pasar nada. En cambio, el pobrecito de Patroclo era como de, sí, claro, Y no podía. puedo pelear con él como si fuera Aquiles. Y le pegaban como de, bueno, vamos a apuñalarlo, seguro sobrevive. No sobrevivió. Resultado, matan a Patroclo y se lo llevan arrastrando, Héctor se lo lleva arrastrando en su carrito. De mi Héctor no vas a estar hablando mal. Y no estoy hablando mal de él, estoy hablando de hechos. Héctor se ¿Qué lleva años dices? arrastrando el cuerpo de Patroclo
Y pues eso genera la ira. La segunda ira, es que yo considero que hay muchas iras de Aquiles. La primera, cuando se llevan a Briseida, y la segunda cuando muere Patroclo. Bueno, se la vive enterrado. Se lo vive Se lo vive enojado. enterrado. Por algo es la cólera de Aquiles. Incluso muerto está enojado, pero bueno, Muertos. es que sí. Pues ya básicamente eso. De la Ilíada, es lo que podemos decir, ¿no? Es que es como lo principal, lo que la mayoría debería saber. Que es una guerra, es la Es guerra una de guerra. Troya. El último año de la guerra. No es el último año, son los últimos 20 días, creo, de la guerra de sí. Troya. Bueno, al final de cuentas, Aquiles es uno de los héroes más importantes precisamente porque yo creo que es precisamente la representación ideal de lo que es el héroe griego en sí. Pues por varias razones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ya posee el derecho divino. Porque, Porque es hijo de De una una- titanide. Es una de una titanide, ¿no? Nereida. No, Nereida. Es una Nereida. Bueno. pero también tiene descendencia noble por parte de su padre. Sí, de hecho, a mí lo que siempre me ha causado gracia de la idea es que, wow, la cantidad de reyes que hay allí, porque, bueno, pues sí, por lo que hizo Odiseo, pero es impresionante tomar en cuenta que, pues sí, justo en las configuraciones del héroe griego es como de, ¿quieres ser un héroe? Va, tienes que tener o sangre real o sangre divina. Si tienes las dos, mejor. Es que tampoco era tan complicado ser hijo de un rey, o sea, Tampoco hijo de un dios. Es como decir, mira, de tantos que había, es como decir, mira, yo soy rey de Valle de Chalco, Sí, pero es que mira, rey de Catepec. también con lo de tener sangre de un dios, es que era tan fácil porque tú lanzabas una piedra en Grecia y le pegabas a un hijo de Zeus. O peor, le pegabas a Zeus y te hacía un hijo. Exacto. O sea, una pinche lluviecita de oro, ya concebías un hijo de Zeus. Sí, y tampoco era como de, wow, me voy a dedicar a la castidad para que así Zeus no me toque. No, se metía a los No, campamentos no. y fingía ser tu amiga, ser un águila, ser un cisne, lo que fuera necesario para tener un hijo. Referencia de Cepando la Historia. Sí, la verdad, es que de Muy separar bueno. estaría muy Muy bueno, bueno, muy de bueno. Cepando la Historia. Pero sí, justo en las configuraciones del héroe griego es esto, de ser noble o ser divino, de alguna forma. También las armas que les terminaban dando sus papis. Sí. Porque eran ejemplo, bellísimas. el escudo, no, El escudo de el escudo de Aquiles. El Aquiles. escudo de Aquiles, la gran énfasis que hay en el escudo de Aquiles. La éfrasis de La escudo de éfrasis. Aquiles. La éfrasis es la descripción detallada de una pieza de arte en un objeto. En este caso, Es que tienes que hacer impact. Impact. Sí. En De este hecho. caso, en el escudo de Aquiles se retrata toda la historia, o sea, toda la historia. Hay desde una pinche monedita ahí en el escudo hasta los dioses, todo. O sea, es una gran descripción, sinceramente, porque incluso da esa sensación de movilidad en un mismo escudo, en algo que se supone que es inmóvil. Entonces, leerlo es una gran experiencia. Yo recomiendo la edición de Blackie Books porque ahí está un dibujo del escudo muy bonito. Entonces, recomiendo. Blackwood, si quieres patrocinarnos esta cosa que hacemos de gratis, pues estaría chido, ¿no? Estaría padre. También hay una edición de la Odisea Tenemos que hambre. si alguien me la quiere patrocinar, yo acepto. También hay una edición del Quijote que si alguien quisiera darme. Pero yo- tiene dibujitos. es Tiene linda. dibujitos también. Bueno, no. Dando de lado a los hambreados, según yo, Habla la nueva hambreada. Dale. según yo, La verdad. Aquiles también tenía una jabalina, ¿no? Y según yo, la jabalina tenía nombre. Sí. Era Pelia o algo así. Eso también es algo típico en la mayor parte de los héroes griegos. Y que se retome en la literatura medieval. Sí, y también lo que tienen todos los seres griegos es que Como la tienen. espada de Beowulf. Sí, la espada de recuerdo Beowulf. ¿Cómo se llama? Creo que es. Momento, es. Hunting. No recuerdo. Ok. Pongan una imagen aquí. Samuel. Samuel, por tú favor. puedes. Haz tu chamba. Uy. El Bueno. punto con la Ilíada es que termina con la muerte de Aquiles. Llega Neoptólemo, que es su hijo. Y pues ya termina con el fin de la guerra. Sí, pero justo, volviendo a los héroes, también algo que a mí me da mucha gracia son los epítetos. Ay, El otro, es el que peli de Aquiles. el nombre que tienen los héroes es como de Aquiles, pero no solo se queda ahí, No, es no. Aquiles, el de los pies ligeros. El de los- sí. ¿Por qué? Porque se mueve rápido. O Héctor, domador de caballos. A ese me gusta No, mucho. es que el de Héctor. Porque Tiempo, es que Héctor es el héroe, es como muy diferente de todos los héroes griegos, porque no tiene, ¿cómo se llama? Los dioses juegan en su contra, literalmente en la Ilíada, un dios lo engaña para que lo maten. Es que
también, o sea, Troya la construyeron con trampas. Troya la construyeron con trampas, pero Héctor es una persona muy humana en los mitos griegos, porque No, pero de todos modos es muy difícil que un héroe griego tenga un final feliz. es muy difícil, sí, pero incluso en él, pues sí, la mayoría de los héroes son héroes crepusculares, que si bien logran su objetivo, se mueren. Sí. Pero en el caso de Héctor es más triste porque no logra su objetivo, que es salvar a su nación, que es otra de las cosas del top de los héroes griegos, que es que ellos tienen que ser muy devotos a su nación, incluso más que a su propia familia. Que con Héctor se nota, Más adelante, Odiseo. Odiseo por ejemplo, sí, pero con Héctor se nota mucho porque su esposa le dice, huyamos, porque él también acaba de nacer a su hijo y o sea, ya están enseñando su ciudad. Su hermano fue el que trajo el desmadre. Todas estas cosas que están pasando se pueden arreglar si él le hiciera, bueno, ¿sabes qué, hermano? Pues te vamos a entregar a los saqueos o vamos a entregar a la que según es tu esposa que te rechaza todo el tiempo. Vamos a solucionar este problema de una forma que no mate a toda la nación y no mate a mi familia. Pero es que eso sería Pero- una falla al código del héroe. Esa es una falla al código del héroe. Y también su falla al código del héroe es que sí se ve tentado durante un segundo duda de irse con su esposa y decir, Pues es ¿sabes culpable. qué? Vamos a huir. No, yo no lo culpo, yo no lo culpo. Yo sí me habría Yo, ido, la verdad. yo preferiría que Héctor hubiera vivido. Él era una buena persona. Se preocupaba por sus hombres. Es que, Arreglando yo la madre que siento, hizo su yo pinche creo que hermano. decir que un héroe griego sea buena persona es decir mucho, porque tiene sus cosas. Todos los héroes Bueno, griegos sí, sin tiene sus excepción, cosas. tienen Tiene sus cosas. Pero en su mayoría, yo diría que de los más rescatables, De los porque menos malos. de los menos malos, porque Aquiles es un desgraciado. Es un desgraciado. a No mí- se queden con la versión de Madeline Miller de la canción de Aquiles. Aquiles Está muy demasiado muy romantizada. romántica. Muy suave, Si sí. quieren ver una versión o leer una versión ¿Qué? que no esté tan romantizada, pero al mismo tiempo que no sea un poema de 300 páginas, pueden leer El silencio de las chicas, que cuenta la Ilíada, pero desde el punto de vista de Briseida, que fue una de las esclavas, bueno, La punto de esclava. ver a las esclavas. de Aquiles. Sí. Sí, no, pero también en esto de los héroes, por ejemplo, otro que está súper mal adaptado, o sea, es que siempre que tenemos una idea de... Tú dices, piensa en Hércules y piensas en un héroe y no. Hércules era una Traumadito. persona traumada muy Una feo. cosa es el Hércules de Disney, Disney. y otra Heracles, la versión griega. Bueno, también Heracles, como lo quieras ver. Es la misma mamada. Es pero la misma eso, cosa, pero- Disney, muy distinto. O sea, Pero Disney sí, se Disney, volvió- ajá. Disney lo Yo suavizó amo la muchísimo. película, pero sí, o sea, nada que ver con Y y de los otros a los que suavizan o endurecen de golpe siempre. Hades. Hades siempre lo hacen como, oye, es que tú eres malo. Y él es como, güey, ¿por qué sería malo? ¿Por qué querría el reino de mi hermano? Hay un libro llamado Hades, el dios menos malo de Paul Hiss, que yo recomiendo. Es que sí, algo que tiene Hades es que siempre, como casi todas sus adaptaciones, es que eres malo, güey. Y aparte de que eres malo, quieres el reino de tu hermano. Y no quiere ninguno de los reinos de su... Es un friki, o sea, Hades es un friki que se quiere quedar encerradito en su casa, o sea, sin molestar a nadie. Y además de todo esto... De casualidad a los dos se les olvidó que se robó a su sobrina. Espera tiempo, ahorita llegamos a lo de la sobrina, pero es que Ahorita. con lo del reino, con la envidia que le ponen de que siempre está celoso de sus hermanos, no está celoso de sus hermanos porque él reconoce que a la larga su reino va a ser el más grande de todos, porque todos se van a morir, incluyendo los dioses. Eventualmente él será el señor de todo. La otra cosa con lo que mencionas de su sobrina, sí está bien funable. Yo no tengo manera de rescatar lo que pasó con eso, yo ahí no meto las manos. Contexto súper rápido, se robó a Perséfone, que es hija de Demeter, la De su hija hermana. de su hermana Demeter, que es la diosa de La la agricultura, la naturaleza, no exactamente, pero básicamente la fertilidad. Se Ujú. la robó y mientras Demeter estaba buscando a Perséfone, se puso tan triste que pues Era el dejó... invierno. Creo que invierno. Sí. Ajá. Y la gente empezaba como de, oye, ¿por qué no podemos cosechar? ¿Por qué no hay comida? Pues es que la diosa está triste porque pues, se robaron a su hija. Y como siempre, en todos los mitos, los que salen perjudicados, los que siempre les va del demonio, son los humanos. Siempre tenemos que aguantar las cosas de los dioses. Si los dioses son Por de verdad. eso Prometeo, yo amo Prometeo es el único. El único que ha visto por los humanos, el único que intentó ayudar, el único que intentó poner a la par dioses, titanes y humanos. Sí, Yo no, amo Prometeo, siempre le dan como el papel de benefactor a Zeus, cuando el verdadero benefactor y el único que de verdad se interesó por la humanidad Es fue Prometeo. Y lo hizo, o sea, todos sabemos, bueno, a ver, si alguien conoce la idea de Prometeo es que él robó el fuego para los hombres.
De hecho, Pero lo roba 2 veces. ¿sabes cuál es el Prometeo mexicano? El Tlacuache. El Tlacuache. El Tlacuache es el Prometeo mexicano y es una maldita joya. Tlacuache God. El Tlacuache es... Sí, también la gente lo mata. Es como, ¿por qué? Pero bueno, con Prometeo lo que tiene Prometeo es que Prometeo roba 2 veces el fuego. La primera, Zeus lo castiga y le dice, pero no lo vuelvas a hacer o te voy a castigar. Y lo que hace Prometeo es que sigue un momento, pero luego ve a la humanidad que está sufriendo, que no tiene, que pasa hambre, que pasa frío, y dice, ¿sabes qué? Aunque me castiguen. Y lo vuelve a robar y se lo vuelve a dar a los hombres, ya no se lo pueden quitar, y es que ya se lo Que el ya Monte lo Olimpo lo encadenan para que los ojos Y un buitre llegue todos los días a comerse su hígado, se va y se regenera. Pero el castigo de Prometeo no termina ahí, porque su hermano, que se me Pimeteo. Pimeteo, es quien se casa con Pandora. Sí, y para terminar de lastimar... Pandora es la razón, pinche De los misoginia, malos. desde siempre la pinche misoginia, pero ajá, Pandora es la razón por la que los humanos sufren, ¿no? Entonces el sufrimiento de Prometeo no solamente termina en ver cómo va decayendo más la humanidad por culpa de Zeus, tampoco queda ahí en el castigo que le dio de colgarlo en el Monte Olimpo y que el buitre vaya y se coma su hígado, también en la ofensa hacia su hermano y también de lo de Pandora, ¿no? Pues sí, la verdad es el de los perros que le va, pero es porque él Y ese decide... más bueno, Es porque él decide ayudar a las personas y eso es como muy interesante si lo pones en perspectiva en una religión. Si aquel que nos salva constantemente está en sufrimiento y está como siendo lastimado, pues también recuerda un poco a una idea un poco más popular que con una cruz, ¿no? Sí, pero es que la razón principal por la que sufre todo esto Prometeo es porque él no da castigo. Prometeo en ningún momento, en ningún mito, va a dar un castigo hacia los humanos. Es diferente porque, por ejemplo, Atenea siempre ha ayudado a los humanos, pero también los castiga. Entonces no es algo de, solamente por ayudar a los humanos vamos a castigar a esta deidad. No, porque la razón por la que los castigan, por la que fueron así con Prometeo, es por no darle castigo a los humanos, porque él no creía que se lo merecían. Además de que apenas estaban empezando la humanidad. Sí, también era como de, ¿cómo lo voy a castigar si todavía no sabe el niño? Es como decirle de, oye, es que tu hijo habla muy mal, tiene 2. Y es que también en las metamorfosis de Ovidio empiezan con el mito de los antropófagos, que es el pueblo caníbal hay un pueblo caníbal al principio de la metamorfosis. Entonces también la razón por la que se sabe de ese pueblo es porque se supone que Zeus baja del Olimpo porque quería checar cómo estaba la humanidad después de que encadenó a Prometeo. Entonces yo siento sinceramente que Prometeo... ¿Qué pasó? No. Yo siento que Prometeo habría podido controlar, si lo hubieran dejado, habría creado una muy bonita humanidad, pero no, lo encadenaron y pues ya, todas las desgracias. Terminando con esta breve introducción de mitología griega, de nuestras opiniones y todo esto, vamos a empezar ¿con qué? ¿Con Percy Jackson? No, con motivos. ¿Motivos? ¿Qué motivos? ¿Qué te motiva a ti, Keisel? Buena pregunta. ¿Qué me motiva? Es más, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? No, Keisel, no, espera, no. Ok, motivos. Antes, hay diferencia en mitología griega y mitología romana, principalmente los nombres y versiones de mitos. Hasta ahí. Hasta ahí. Un buen por disclaimer. ejemplo. Sí, aclaración. Advertencia. Advertencia. Júpiter igual Heracles así. y Hércules. Los Disney nombres lo combinaron. O sea, combinaron todo mitología ¿Qué? griega con mitología romana, lo combinaron en Disney con Hércules. Sí. Pero pues el nombre es Heracles griego, Hércules romano, Venus es Afrodita. Los Júpiter es- planetas reciben su nombre a partir de los dioses, no al revés. Sí. Exacto. Sí, no, aunque pensemos que sea al revés, no. O sea, nombraron a los planetas en honor a los dioses, es diferente. Sí. Y pues ya, para terminar, pues hay en la literatura clásica hay 3 ciclos. El ciclo troyano, que es todo lo de la guerra de Troya, que es la Ilíada, la Odisea y la Eneida. El ciclo tebano, que es todo lo de Edipo Rey. Y el ciclo cretense, que tiene que ver con todo lo del mito de Minotauro, Ariadna, Teseo y esto. Ariadna, Ariadna, la princesa también? Ariadna, yo soy Ariadna. la abandonada en una isla. Ay, ya cállate. Es cierto, Perdón. es cierto. No, sí. Bueno. Nada pero más sí, que nunca aparezca un, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el que mató al Minotauro? Es Teseo. 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 Bueno, soy lesbiana, qué pedo. Pero sí,
La gran manera en la que se pueden conectar estos tres ciclos es a partir de dos mitos o de un personaje que es Tiresias, el adivino ciego, que más adelante vamos a hablar de él, y del mito del rapto de Europa, que conecta el ciclo cretense con el ciclo tebano, y ya pues el ciclo troyano se conecta más que nada con las catarsis, los viajes al infierno, que ahí es donde se ven como personajes de estos otros ciclos. Del tebano casi nunca se ve nada, sinceramente. Siento que el ciclo tebano está como muy alejado de todo. Es lo de, porque solo está Edipo Rey, Ajá. los 7 contra Tebas, Antígona Antígona. y ya, a lo mucho, porque luego están cosas ya más contemporáneas como Yocasta, Ajá. o Yoga se confiesa. como Yocasta confiesa, o esa clase de cosas, pero ya propiamente no es de ellos, y es porque, pues para ser muy francos, muchas cosas de los griegos se han perdido, no tenemos Sí. como muchos datos, porque incluso hay una teoría, bueno, alguna vez vi una teoría historiográfica que hablaba de que Edipo Rey no es la primera obra, sino que debió haber una obra anterior que era la de Laios, el padre de Edipo. El padre de Edipo, sí. Y es que, como tal, las únicas conexiones que se pueden hallar entre la historia, el ciclo cretense, el ciclo tebano, con los otros ciclos, que esos sí están más conectados, o sea, el ciclo cretense con el ciclo troyano están muy conectados, sobre todo con los héroes, los dioses, todo esto. Pero en el ciclo tebano, los únicos como conectores que hay son el oráculo de Delfos, que son del dios Apolo, entonces se sabe que es mitología griega por eso. Y también por el adivino Tiresias, porque Tiresias va ahí, o sea, Tiresias es increíble. Tiresias se parece estaba cada vivo. tanto. Es que para mí la cronología es ciclo tebano, ciclo cretense y ciclo troyano, porque en el ciclo tebano estaba vivo, Tiresias estaba vivo, en el ciclo cretense ya no, en el ciclo troyano tampoco estaba vivo, Tampoco está estaba vivo. en el tramo. Pero Ujú. sí, datos curiosos. Ahora sí, empecemos con los motivos. Empezando Homo viator. Homo viator. Homo viator. ¿Qué es quiere Homo decir viator? Homo viator? Examen, pregunta de examen, ¿qué quiere decir Homo viator? Yo la No, el Homo viator es básicamente como suceso que implica que el héroe realiza un viaje, principalmente, donde sufre toda clase de peripecias, principalmente. Uno de los más grandes representa. Coman. Yo no sabía, se están alimentando. Esta es mi paga. Gracias, Mar. Bueno, el Homo viator, yo creo que una de las mejores representaciones es Odiseo, por excelencia, sobre todo, pues, por todo el viaje que termina realizando, pues, técnicamente de 10 años. Pero está fuera de casa unos 20 años más o menos, ¿no? Exactamente 20 años. De hecho, en Percy Jackson, bueno, pues cada libro es una misión o un viaje o tengo hambre. Yo te quiero Pausa mucho, Odiseo. comercial. Pausa comercial. Yo te quiero mucho, Odiseo. Santo madre de Dios. Perro Sigan Odiseo. hablando mientras comen. No, porque se escucharía raro. Si no es un ASMR. Ah, yo estoy comiendo. Y ahorita sale. Para que usted no piense que están comiendo más. Homo viator. Homo viator. El Homo viator. ¿Qué es el Homo viator? Otra vez. Sí, que es el Homo ¿No viator. le explicaste? Lo vuelvo a explicar para los distraídos. Otra de ti. El Homo viator es básicamente, pues como este cliché de el héroe que termina realizando un viaje y en determinado viaje te pasa de todo, ¿no? Por eso es el Como Homo la viator. gente cuando va de Chalco a su casa, ¿no? Como yo, que voy de la universidad a mi casa porque soy foránea. De aquí a... Sí, igualito. Ujú. Yo aplico la de Homo viator cada fin de semana. En fin, el Homo viator, yo creo que el Homo viator que representa perfecto esto es Odiseo, precisamente. Todo es Sus culpa 10 de años. Odiseo. Todo es Odiseo, culpa de God. Odiseo. Odiseo, God, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, Odiseo. Pero todo es tu culpa. Sí, ok. Como si nos estuviera viendo Odiseo. 10 años de viaje, 10 años de guerra. Que él pudo haber evitado, pero bueno. Sí, también tuvo otra oportunidad para evitarlo y dijo, no, soy mezquino. Hey, Pero bueno. y aún así se aventó todo un viaje. Es que mira, yo lo justifico un poco por su viaje, porque su viaje no fue tanto su culpa. Claro, de gritar tu dirección IP después de haber Sí. dejado ciego un ciclo Pero peco. Se pudo haber llegado, o sea, sí, se nos ¡Contexto! Espérense. Odiseo la regó con uno de los hijos de Poseidón.
¿Quién es Poseidón? El rey del mar. Y resulta que tenía que usar el mar para que sus Barquitos. barquitos pudieran viajar. Entonces se le ocurre O sea, sacarle el ojo al hijo del dios del mar y luego le grita su nombre, su dirección, su número IP y todo, ¿no? Sí, es que le dice prácticamente, mira, yo soy Odiseo, hijo de tal, y yo reino en tal lugar. Los sábados Por no si soy quieres, eficaz. por si quieres ir a visitarme. es que pudo haber seguido, pero no fue tanto su culpa el que durara tanto. Sí fue su propia seducción, ok, va. Pero él no fue el que vio la pinche bolsa de viento, ¿ok? Ok. Con la bolsa de viento hubiera durado muchísimo menos su viaje. Porque los vientos que estaban atrapados en la bolsa, canónicamente sí son los de Poseidón, los del vientos del oeste, que le ayudó Eolo, el dios Eolo, le ayudó a atrapar esos vientos en la bolsita de aire, pero no, sus pinches tripulantes, todos avariciosos, dijeron, ¿saben qué? Vamos a abrirlo porque aquí seguramente hay oro. Ay, Ari, de todos modos. Todos terminaron muertos. Qué bueno. Sí, pero o sea, mira, es que ahí yo voy a reconocer. El único que llegó a su casa fue él. Sí, pero es porque yo voy a reconocer que ahí lo que el hijo de Poseidón, Polifemo, hizo bien fue dar la cláusula de lo que estaba pidiendo, porque él dijo que se muera Odiseo, y si no se puede morir él, que no se mueran todos sus compañeros de viaje y que tarde mucho en llegar a su casa. Eso fue la restricción que puso, porque mira, es que es típico, o sea, ahorita con el tren del genio de que quiero pedir un deseo. Polifemo sí fue específico. Polifemo supo, Polifemo fue pero es específico. que, o sea, la razón por la que le cumplió su deseo a Polifemo no fue porque quisiera a su hijo. O sea, Poseidón es igual que Zeus, o sea, le vale verga a sus hijos, a menos que sean poderosos, que sean fuertes, que los anuncie que no, sus favoritos. Pero con Polifemo obviamente no era su favorito. Lo que hizo Poseidón, la razón por la que aceptó el capricho, entre comillas, el deseo de Polifemo fue porque le dolió en el ego. O sea, porque Polifemo le dijo, ¿sabes qué? Una ofensa hacia mí es una ofensa hacia ti. Y si tú no vas a hacer nada por defenderme a mí, entonces te están atacando a ti y tú no eres tan bueno como dices ser. Entonces, esa es la única razón por la que Poseidón dijo, ¿saben qué? Pues va. Vamos a... Ajá. Sí, pero nos desviamos un poco de Homo Viator. Mucho, perdón. Ajá. Homo Viator. Homo Viator. Homo Viator. Homo Viator. Homo Viator. Percy Jackson a cada rato aplican un Homo Viator. Pobrecito, no lo dejan en paz. ¡Cada pinche libro, maldita sea! Perdón. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson y Homo Percy Viator. Jackson y el Homo Viator. Pues sí, bueno, básicamente, para los que no topen Percy Jackson, que se me haría muy raro porque pues Hay en una todos serie en lados Disney Plus. hay una serie en Disney Plus, hay una película de Chris Columbus, malísima, no la vean, es una porquería excepto por una escena en la que salen bailando Poker Face de Lady Gaga, muy buena. ¿No lo has visto? Es que están. Ajá, Ajá. le hacen así. Pop, pop, Sale pop. un Shakiro así. Salen. Es que Mateo no la ha visto. Igual. En En la Percy película Jackson. de Percy Jackson de Chris Columbus. La primera adaptación que salió. Los libros No la he visto. son de 2005, más o menos empezaron a publicar en 2005. Pero bueno, básicamente para quienes no conozcan la historia, es la historia de un niño con TDAH, dislexia, se entera de que es hijo de un dios. Fin de la Mi historia, color ¿no? favorito es el azul. Su color favorito es el azul, entonces come azul en todo. Ajá, y yo les recomiendo ver la serie de Percy Jackson en el doblaje de español, de España. Claro ¿Por que no. qué? Está hermosísimo. Que no. Es que es como si estuvieras viendo un videojuego. Está genial. Hablan como si está estuvieran muchísimo- quejando. Está muchísimo mejor que el doblaje latino. Está horrible el doblaje No, latino. cállate, Mateo, por favor. Sáquenlo del podcast. Continúen. Ni está. Lo siento, tenía que decirlo. Ok, Percy Jackson. Percy Jackson, ajá, es básicamente la historia de este niñito que tiene un montón de problemas. Es una historia para niños, cabe recalcar, pero ya que lees entre líneas te das cuenta de que el pobrecito tiene un montón de traumas, probablemente tiene problemas de ira, está severamente deprimido y tiene muy baja autoestima. Ese Oye, no eso el es muy punto. típico en los héroes griegos. Sí, es muy típico. Es que, pues básicamente Percy Jackson es un reimaginado del héroe griego, o sea, posee la mayor parte de las cualidades que posee el héroe griego pues, de la Tradicional. épica, ajá, Ujú. tradicional. Ajá, por ejemplo, pues ya su descendencia divina es que su papá es Poseidón, que es el dios de los mares. Y también tiene una espada con un nombre, su espada se llama, técnicamente en inglés la espada se llama Riptide, que significa como marea o algo así, pero el autor lo sacó de Anaclusmos, que significa contracorriente, que es una palabra griega. Mm. Ajá.
Y bueno, pues este chamaquito siempre está aventándose a misiones, a cruzadas, a ese tipo de cosas, ¿no? Lo de todos los días, o sea, cuando éramos niños todos hicimos cruzadas, ¿no? Sí, así, pues así le decían en la traducción. ¿Qué quieres que te diga, Edgar? Le decían cruzada. ¿Qué querías que te dijera yo? ¿Con qué otro nombre lo llamo? Cruzada. Les daban una básica de cosas usualmente. Algo que me da mucha risa es que les daban una bolsita con dracmas, que es como la moneda de los griegos. de los moneda vieja, pues. Es moneda divina. Ajá. Sí, dracmas. La versión romana es un denario, me parece. Entonces, ¿por qué les estaba hablando de esto? Homo Viator. ¡Homo Viator! Sí, bueno, básicamente, a lo largo de los primeros 5 libros de la saga, el personaje termina cumpliendo pues la misión de un héroe griego muy famoso. Por ejemplo, en el primer libro, pues cumple la misión de Perseo, en el segundo precisamente cumple la de Odiseo, se encuentra con Polifemo, con Escila y Caribdis. ¿Viaja a vencer la ketosis? Sí, ahí realiza una catábasis. ¿Qué es una catábasis? ¿Qué es una Ya lo catábasis? dije. Pero Es un de descenso todas al infierno. Básicamente es un descenso al infierno. Es cuando un héroe tiene Viaja que al descender, infierno, literalmente. ajá, al Hades, al inframundo, al infierno. una prueba muy común de un héroe griego. Ajá. Ojo, hay que establecer la diferencia aquí entre catábasis y Nequia. nequia. Una nequia. Ajá. Una catábasis es simplemente un descenso al infierno. Por ejemplo, Orfeo, en el mito de Orfeo y Eurídice, es simplemente realizar una catábasis. No busca explicaciones, solamente busca Simplemente regresar con baja. su amada, simplemente baja y ya está. Como cuando vas en metro, También bajas al infierno. Eneas, exacto. Eneas también realiza una catábasis porque Eneas de Eneida solamente baja al infierno para ver a su padre, y si su padre le cuenta cualquier cosa, pues ya es un extra. Pero él no fue con el fin de encontrar información. La nequia, que es una nequia. Una nequia es básicamente bajar también al infierno, pero bajas con el objetivo de hablar con alguien. En este caso, Eneas, sí realiza una... ¿Sí es una nequia? Sí, Sí, es porque una baja, nequia, porque se habla con baja, Tiresias. Habla con su papá. ¿Con Tiresias no? Ah, sí, Odiseo. Odiseo habla con Tiresias. Sí. La nequia de Odiseo es bajar al infierno para hablar con Tiresias, para buscar información sobre cómo regresar a casa y también para saber cómo están las cosas en Ítaca. Que en realidad le responde más su mamá que Tiresias sobre esa última parte, pero pues sí. El punto es que hizo una nequia. Percy Jackson. Sí, también hace una catábasis y una nequia. Nada más que obviamente como es un libro para niños, termina cambiando un montón de las cosas, ¿no? Por lo menos en el primer libro, porque Percy realiza catábasis a lo largo de todos sus años. La cantidad de veces que viaja o que baja al infierno son demasiadas, pobrecito, para su sanidad mental. Pero la primera vez que lo realiza termina yendo a California porque es canon en Percy Jackson que el infierno está en California. Bueno, se puede entrar por varios lados, pero uno de esos es California. Entonces El entran... infierno está en Estados Unidos, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Precisamente en 2025. ¿Quién quiere la Tonta Texas? Pero bueno, entonces la primera vez termina entrando a una tienda de sello discográfico y se encuentran a Caronte. La representación de Caronte en la Eneida de Virgilio. Caronte es el barquero ciego. Es el barquero ciego que transporta las almas en un río. Con una monedita de oro. Ajá, exacto. Por eso los griegos tenían esta creencia de que cuando te morías te tenían que enterrar con una monedita de oro. Entonces ellos se encuentran con Caronte, pero pues la representación estereotípica en la Eneida, la de este viejo con barba, piel pues medio blanca, ya está todo ñangoso ahí. Probablemente tenía hepatitis. Sí, Ajá, entonces se lo encuentran, pero ese Caronte en realidad es un guapetón de piel morena, pelo como medio rubio, tiene un traje de seda italiana y todo el tiempo que van bajando, les va haciendo preguntas, ¿no? Entonces, de hecho llegan y él dice, ay, ¿qué creen, chicos? Yo solamente dejo pasar a los muertos. Y ellos le dicen, ay, ya estamos muertos. Y dice, ¿a poco sí? ¿Cómo se murieron? Y ellos dicen, ay, nos ahogamos en una bañera. Pero bien muertos por dentro. Ajá, más pero bien. bien muertos. Nos ahogamos en una bañera. Y dice, ¿a poco todos? Sí, todos. En la misma Tremenda bañera. Ajá. Es que estaba muy grande la bañera. Muy grande. Ajá, bueno, el punto es, terminan bajando y pues ya que bajan, lo que hace el escritor es
reescribir a Caronte básicamente como una interpretación de la muerte, como esta figura iconográfica de la calaca con su capucha, el cadáver, todo eso, perdón, que surgió pues a finales del Renacimiento, si no estoy mal. Pero bueno, entonces a partir de ahí te dan toda una descripción súper detallada de la catábasis de estos chamaquitos, ¿no? Que se encuentran en el río Estigio, que es de hecho la frontera entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y en el cual tienes que cruzar, ¿no? Y pues obviamente como es un libro para niños, insisto, siguen haciendo una versión pues bastante graciosa. O sea, por ejemplo, Caronte les explica que uno de los más grandes problemas que tiene es cuando los niños se mueren, porque los niños nunca se mueren preparados, perdón. O sea, no se mueren con dinero en las manos. Los adultos como ya están grandes, pueden pagarle de otra forma, por ejemplo, con tarjetas de crédito o con facturas. Pero los niños no están en pro de crédito. Oye, pero yo creo que, mira, si nos morimos ahorita, ¿tienes con qué pagarle? ¿Cuánto se le paga? ¿Cuánto se le paga? ¿Cuánto? Tengo 2 gallinas. Detalles y precio. Sí, ¿Alguien detalle tiene de- tarjeta de crédito? Yo nada más quiero decir que si es así, vayan avisando para al menos tener Un guardadito. un guardadito, ¿no? Pobrecito. Ay, Pero bueno, el punto es que los deja cruzar el río y todo eso y pues les empieza a explicar un poco de todo, ¿no? También terminan encontrándose obviamente con Cerbero, que dato, no estoy segura de qué tan cierto es esto, pero tengo entendido que la palabra Cerbero o viene del griego, que es como ya sé guerrero, cuál es. ajá, o viene del protoindoeuropeo, no se ponen de acuerdo, Sí. pero significa o de varios colores o manchado, entonces ¿sabes? Le puso puso Cerbero. manchitas. Le puso manchitas. Sí, Cerbero se llama Mancha. Ajá, en Percy Jackson es canon que es un Rottweiler. Qué bonito. Yo insisto en que es un Rottweiler. ¿Un Es Rottweiler? perfecto. Sí, Cerbero es un Rottweiler. Sí. Sí, Otra puede ser. representación de Cerbero es en Harry Potter. Fluffy. También es un Cerbero. Rottweiler. Es un Rottweiler. Sí. Bueno, parece más bien un mastín, pero bueno, no Y no de importa. hecho, Claro, ahora que solo lo falta pienso, que lo Harry canonicen. Potter también hace una catábasis. O sea, cuando tal el viaje, bueno, en las películas, me voy a basar en película. Primero pasan por Fluffy, o sea, Fluffy es la puerta para guardián. entrar a un infierno. Entonces ahí Se es siente una como el catábasis. infierno de Dante, ¿no? Exacto, exacto. De los también. 9 círculos del infierno. Sí, pues Sí. es que, pues sí, justamente es como muy, desde que los griegos lo hicieron, se ha hecho muy común que un héroe para completar como su viaje tiene que descender de una u otra forma del infierno o bajar, o estar como en desnivel, por así decirlo. También, por ejemplo, eso se ve en Drácula cuando el propio Drácula atraviesa el mar en el Demeter, que incluso que siendo una referencia a que ella va a ir al infierno a buscar a su hija. Y de hecho, Batman hace una catábasis. Yo lo expliqué, yo estoy segura. La Pero cueva, justifica tu Eso chingadera. lo vamos a explicar en TikTok. eso se va a explicar después. Pero ajá. Como te han visto muchas versiones, muchas adaptaciones sobre todos estos mitos. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de Percy Jackson, que recupera cosas esenciales de distintos mitos griegos, de distintas historias de mitología griega, para traerlos a algo más infantil, a algo más, no infantil en un sentido de restarle importancia, sino el público al que va dirigido. Es Pues como infantil juvenil, establecer el Infantil canon juvenil. dentro del young adult, dentro de la lectura contemporánea de los niños. O sea, eso es lo que han hecho gran parte de las lecturas, que tienden a ser vistas como muy burdas y puede que lo lleguen a ser, pero insertan a un público joven dentro del canon. Es que Exacto. Que a creo que pesar de que le tiremos caca al canon, el Es- canon es importante. sí, y yo creo que sí es importante como hacer estas reescrituras de los mitos o volverlos a traer a la realidad, a nuestra realidad cotidiana, porque justamente hay veces que no te das cuenta de la cantidad de veces que está inscrita la historia de estos mitos en tu día a día, Incluso en el mismo lenguaje, por ejemplo. en el mismo lenguaje. Mi viaje por acá fue una odisea. Esa palabra muchas personas ni siquiera saben que viene de Odisea, de un libro de la mitología griega, no saben la historia de la Odisea, pero saben que una odisea significa un viaje largo, un viaje complicado. Su debilidad, su talón de Aquiles, ¿no? Sí. Saben muchas frases o muchas cuestiones de la mitología griega insertadas en nuestra vida cotidiana, que muchas veces no les toman la importancia, muchas veces no se tiene en cuenta el origen de estas, porque simplemente se usan y son para lo que uno necesita, para lo que una comunidad, una sociedad la ocupa en el lenguaje.
Sí, y con estas reescrituras lo que se hace es que, bueno, tienes la chance de volver a entenderlo, de volver a verlo desde otro punto, quizás desde un punto de vista más actual o con modernas sensibilidades. Y aquí vamos a... Aquí vamos con El una rescate. hiperfijación. No, pero antes de llegar a esta hiperfijación, Por favor. Aquí va. porque antes de que llegue a esa hiperfijación, lo que quiero decir de esta hiperfijación es que es muy canónica, o sea, sé que sigue las reglas muy bien del canon, porque de lo que vamos a hablar es un musical, un arte conceptual de música Epic The Concept Ajá. Album. que es una retrata maravilla. la Odisea. Primero, ¿qué es Epic? Ya sabemos que es Percy Jackson. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya te está mandando, ya te dice que te vayas, Ok, güey. yo me No, voy. porque hay cosas de Percy Jackson que también se ven en Epic. Y eso estábamos hablando ayer. Cállate, no te explicar Epic. Precisa. ¿Qué es Epic? Epic es una reescritura, por decirlo así, de la Odisea, ahora de manera musical, lo cual es muy alejado de la realidad, porque como ya se explicamos, la Odisea originalmente, tanto la Ilíada como la Odisea, fueron cantadas por los griegos. Así que actualmente simplemente se modernizó. Que esté dividida en cantos no es una casualidad, No es es algo una muy, casualidad. muy contemplado. Epic es una serie de 9 álbumes conceptuales llamados sagas que cuentan la historia de Odiseo, desde la guerra de Troya hasta el regreso a Ítaca. La cosa con Epic, creada por Jorge Rivera Herranz, alias Jay, alias Mr. Jalapeño. ¿Por qué Eh, Mr. Jalapeño? No. es el apodo. Es el apodo que Es tiene. el apodo, Mr. Jalapeño, te amo. A mí, Eh, espera, entonces, algo que me sorprendió cuando me empezaron a enviar un chingo de cosas de Epic, obviamente, fue que pues yo vi los TikToks del creador hablando en español. es que es Y luego, puertorriqueño. sí, Es me di puertorriqueño. cuenta. Ya me di cuenta. Con el video cuando está hablando de puertorriqueño. Sí, no le entendí nada. Sí. Ah, es difícil. Bueno, No, tiene un acento este Muy marcado. señor, Jay, creó Epic como su tema de tesis. O sea, Epic fue su tesis. Tema de tesis, sí. Tesis de licenciatura, maestría, equivalente no me a acuerdo. Rosalía, le salió muy bien. Ajá. Que básicamente es la creó allá por 2016, 2019, no me acuerdo específicamente, pero empezó a tomar popularidad en 2021, 2022, mayormente por la canción de Warrior of the Mind, que mucha gente la conoce. Yo sé que la conoce por TikTok porque yo la conocí por TikTok. Entonces, entre 2021 y 2022 empezó con toda esta promoción con Warrior of the Mind. En 25 de diciembre de 2022 sale el primer álbum, que es de Troy Saga. Y pues bueno, ese es contexto rápido de lo que es Epic. Terminó el año pasado. El 25 de diciembre del año pasado, 2024, terminó Epic con The Ítaca Saga. Las 9 sagas son más que nada los 9 arcos principales de la Odisea. Primero la guerra de Troya, después el lado del Cíclope, Polifemo. Después está la saga del océano, que es todo lo que pasa con Eolo y pues la travesía en el océano, antes de llegar con Circe. Después ya sigue Circe, después sigue la saga del inframundo, después la saga de la tormenta, que es ahora sí lo de Calipsis y Escila, y plus lo de Helios y sus vacas. Después sigue The Wisdom Saga, que en el mito original, en la Odisea, esa sería cronológicamente correcto según el libro, según la Odisea. Primero empezaríamos con The Wisdom Saga, la saga de la sabiduría, en donde es toda la telemaquía, porque sí, la Odisea se divide en 24 cantos, pero esos 24 cantos están divididos en 3 partes. Primero la telemaquía, toda la aventura de Telémacos con Hijo los de Odiseo. pretendientes, hijo de Odiseo, su viaje diplomático para buscar información sobre su padre. Después de la telemaquía está el regreso de Odiseo, que es cuando llega, cuando está con Calipso, cuando llega a la isla de los Feacios, Sí. con el rey Alcinón, que le cuenta toda su historia y ella relata toda su aventura. Y después termina con la venganza de Odiseo, que es cuando llega a Ítaca. Me quedé en The Thunder Saga, la saga de la tormenta. Después de la saga de la tormenta sigue The Vingan Saga, la saga de la venganza, que es la más distinta. Es la más distinta de todas porque, o sea, Odiseo no agarra a la pinche diosa de ahí, le usa como un jetpack para madrearse a Poseidón. Sí, no. ¿Cómo que no? Sorprendentemente no se lo ocurrió a Homero. Lamento decirte que eso Lamento no es algo que no aparece pasa. en la Odisea. Exacto. Termina con esa. Clay. Bueno, sigue con esa saga. Clay, Y no la te última puedo saga hablar. ya sería Ítaca Saga, que es el regreso a casa. La cosa con Epic es que es una reescritura del héroe de Odiseo, pero también de la razón por la que hace su viaje. Esto le va a encantar decir a Edgar, así que se lo Sí, digo. no, es que hay una cosa curiosa con Odiseo. El Odiseo, con los dos Odiseos. El Odiseo original de la Odisea
si bien al inicio cuando están haciendo el exordio o al principio de la obra, cuando están haciendo el canto a la musa para que saber la historia, hay un momento en donde el narrador te dice, o donde quien hace el canto te dice, que Odiseo deseaba ver a su esposa y a su hijo. Sin embargo, en todo el libro, En todo el pinche libro se menciona Chismoso. dos veces Hombre a tenía que Penélope. ser. solo lo menciona Hombre. 2 veces. Y de hecho, casi la primera es al inicio con el narrador. Es que mira, la primera es en cuestión texto, cuestión Texto, diegética, es al principio de la obra, lo En cual el es al exordio. final, lo cual eso es casi al final de la historia, porque la historia empieza con la guerra de Troya. El exordio es 10 años Entonces. después, o sea, desde que inició la guerra de Troya hasta este exordio pasaron 10 años, 10 pinches años para que se acordara de su esposa, después de estar 7 años encerrados en la isla de Calipso. Y después de esos 10 pinches años, Penélope no me había hecho esto. Sí, que fue básicamente en eso. Penélope no me eso, había hecho esto. prácticamente. Se acuerdan de ese momento y cuando llega a Ítaca. Ujú. Y justamente cuando llega Ítaca, no es como de que, oye, qué gusto verte, cómo te extrañé. Además, como de, Penélope, estás aquí. ¿Dónde más iba a estar? Pues sí. Pero aquí con lo que pasa con ese Odiseo es que él, si bien al inicio te dice que quiere verla, no es algo que realmente diga el propio Odiseo a propia voz. Es algo que tendrías que sobreentender, y lo que sí dice explícitamente es que Odiseo tiene que regresar a su reino, a Ítaca, porque tiene un deber con sus ciudadanos, porque él es un rey, tiene que llegar y poner orden en su casa y en su reino. Ese es como su máxima meta de viaje, llegar a su casa Justo porque por lo tiene que mismo reinar. mencionaban de cuáles son los valores griegos. valores griegos, los valores del héroe griego, Que su es, patria. por primero pon a tu patria, luego pones a tus soldados y luego Luego- pones a tu esposa y a tu hijo. Aquí es lo mismo, con él sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Él pone en primer lugar llegar a su patria, en segundo lugar llegar con sus hombres a salvo. Si lo logras. Si es que lo logra, no lo va a lograr. No desde el inicio en la Odisea te dicen no lo va a lograr, no es un spoiler. Además, esto ya tiene muchos años. Se publicó hace más de 2000. 2000 años. Hace más de 2800 años. Ya tuvieron suficiente tiempo para haber leído todo. Pero bueno, con el Odiseo de Epic hay una cosa distinta. Pilo. Porque desde un inicio él dice, yo quiero regresar y ver a Penélope. Oh yeah. Cada que Odiseo tiene la oportunidad, ¿Qué deseas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué ¿Qué? lo haces? Por Penélope y por su hijo. Telémaco. siempre que tendrá la oportunidad de decidir qué va a hacer, es encaminado a ver a su esposa y a su hijo. Y ya es algo que rompe totalmente con el esquema del héroe griego, porque es, oye, ¿cómo se te ocurre priorizar tu felicidad, tu núcleo familiar, antes que Tu tu patria y que tus hombres? Exacto. Porque justo con Odiseo, en la Odisea original, en el texto, sí hay una sensación de malestar de que se murieron sus compañeros y de un profundo arrepentimiento de que no los pudo guiar. Pero es como de, bueno, al menos llegaré a mi patria y haré lo correcto. En el caso de Odiseo de Epic, no. No, es completamente Realmente distinto. es completamente distinto porque él sufre cada pérdida y él no tiene un consuelo con, al menos llegué. No hay un consuelo en lo que él está haciendo. Él sabe que lo que está haciendo está mal y es egoísta, pero no puede evitarlo porque su única meta, la meta que tiene Odiseo es amor. Que incluso es buenísimo. Que eso también tiene que ver con pues cómo se concebía el héroe en ese entonces, ¿no? Evidentemente, pues un héroe griego No no podía sentir esa no clase. se veía mal que un héroe matara. O sea, la concepción que había de la guerra en ese entonces es muy distinta a la que hay. Sí, porque, ahora. por Es que ejemplo, no solamente sobre la guerra, también sobre las relaciones sexuales, Sexuales. porque como tal, el sexo se veía como una necesidad básica, por lo tanto, tener sexo con otra persona no significaba una infidelidad, Los simplemente demisexuales salimos del chat. los asexuales, demisexuales salimos, pero ajá. No importa, me voy. Como tal, el sexo en la tradición griega era una necesidad básica, simplemente se tenía sexo con quien se pudiera, con quien sea, hombre, mujer, Dios. Dios. Aprendieron deseos. Sí, aprendieron Ajá. deseos. Pero incluso aquí con esto hablando de las relaciones sexuales, algo curioso en la Odisea es que no se deja claro que Odiseo sí mantuvo relaciones Es sexuales que con yo sus cautivas. soy fiel creyente Que de no al menos- fueron deseadas, porque incluso Sí. el propio Odiseo, a pesar de todo, es un héroe raro, no es un héroe común. Sí. Porque hemos estado hablando de cómo están configurados los héroes, y uno de los rasgos que acaba de mencionar mi compañera Hazel es que son violentos. Violentos a más no poder. Y en esta violencia era como aceptable porque estaban en guerra o porque era todo lo necesario para poder cumplir tu deber.
lo que pasa con Odiseo es que Odiseo, si bien es muy fuerte, lo que tiene, el rasgo que destaca en él es que es inteligente. Depende de su La cerebro. Por eso es un astucia, favorito de eso Ateneo. se llama La la metis metis. griega, que es la astucia. Y por esta misma razón, Odiseo a veces no pelea físicamente, sino hace alguna trampa He's o a alguna warrior magia. of the mind. Que eso si lo pones en ojos griegos, estaba mal. Está Porque no bien. era pelear de manera justa. Y Odiseo pocas veces pelea de manera justa y es más, hace Y era otra, mañoso. hace otra transgresión. Él miente. Él miente. Él miente constantemente, algo que los demás héroes no deben de hacer y no pueden hacer. Odiseo constantemente miente porque tiene un fin más grande que es llegar Y a en su el casa. momento en el que debía mentir, se le ocurre doxear. ¡Ay, no puede ser! Donde tiene la oportunidad para mentir, donde le conviene más mentir, decide decir la verdad. Sí, la verdad. ¿Qué es? Es que su código de héroe. Sí, es que ahí lo Su termina. código de Es que es eso, de esa parte en adelante Odiseo miente más porque se da cuenta que es el código de héroe lo que lo hace fracasar y fallar. Bueno, es que también tiene que ver precisamente con su defecto fatal. Que Es arrogante. Odiseo Como es- el héroe promedio es súper Es arrogante. La hibris del héroe es el defecto de todo héroe épico que lo lleva Por eso- a su fracaso. Percy Jackson, su defecto fatal, la lealtad. Nadie como Percy... Ok, ya, continúa. Pero miren, hablando de lealtad, nadie como Odiseo. Oh. El Odiseo No, de ¿cuál es El de el Epi, Odiseo? el de Argos, Argos. Ok, Argos, sí. Después hablo de Argos. En un momento hablaremos de Argos, pero Odiseo de Epic, el rasgo que lo define a él, aparte de la inteligencia que vamos a, que sí es algo muy destacable en el Odiseo de Epic, que se conserva en todas las versiones de Odiseo, es que sigue siendo muy listo. El rasgo que más destaca en Epic es que él es extremadamente leal. Y como mencioné bien en el texto base, no hay una insinuación clara de que Odiseo mantenga relaciones sexuales con sus cautiverias, con quienes lo tienen cautivo, que es Circe Circe y y Calipso. Sin embargo, hay mitos que hablan de que hay hijos de Odiseo con ellas dos. Si bien en Epic se hay insinuaciones hacia ello, siempre es como que Odiseo siempre la rechaza, siempre es constantemente decirles no, porque yo tengo una esposa. Esto es también como, oye, ¿qué te pasa? El héroe griego Sí. tiene la necesidad de reproducirse. Y Odiseo constantemente le está diciendo no. ¿Sabes qué? Es que, o sea, sí, pero es que Odiseo no hace nada con mujeres, pero se tiene la teoría de que sí lo hacía con sus compañeros, con Ah, eso Diomedes y con cualquier otro de los tripulantes ahí de sus barcos. Pero Es eso una ya teoría. Ujú. es otra interpretación, ya son otras cosas, ¿no? Es igual. Pero- Ay, otra pero, interpretación. o sea, es Pues es que es o sea- el mismo calibre de Aquiles y Patroclo. Ya canonícenlo. Pues sí, Ya pasaron 2000 años, canonícenlo. Sí, pero volvemos a recordar que lo de Aquiles y Patroclo también era algo hiperviolento. sí, horrible. Igual era canon. No le quita que sea violento. Igual era canon. Una cosa no quita la otra. Canon. Canon, pero violento. El canon hasta arriba. Ay, sí. Oye, no, por favor. Por favor. Retráctate. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Odio el canon. Te odio, Octavio Paz. Es que forma parte del canon. Epic. Epic. Una de las grandes cosas que yo tengo con Epic es esta reconfiguración del héroe griego, sobre todo de Odiseo, pero también la gran batalla interna que tiene Odiseo de Epic, porque desde la primera canción está esta batalla entre qué soy, entre por qué lo hago. Se responden todas las preguntas que se formulan desde las primeras dos canciones, desde The Trojan, The Infant y después Just a Man. Las grandes preguntas que se formulan en estas dos canciones se resuelven a lo largo de En toda la la, Odisea. toda la saga. En The Trojan, The Infant es por qué peleo, por qué estoy aquí, por qué lo trato, por Penélope y por Telemacos. Ahora, cuando un hombre se transforma en un monstruo, en toda la maldita, el maldito no, pero yo digo maldito, ¿no? En todo el musical se responde esta pregunta, ¿cuándo se convierte en un monstruo? Cuando pasan muchas cosas, ¿no? Desde la muerte de sus compañeros, todo esto. Pero justo la pregunta de por qué me transformo en un monstruo de ser un hombre es porque Odiseo tiene que hacer cosas difíciles para llegar. Y eso es tanto en la Odisea como en de en Epic. el musical de Epic. Porque en la Odisea hay muchas diferencias, ¿verdad? Luego voy a hacer un video De la sobre Odisea. todas las diferencias que hay entre la Odisea y el musical de Epic de Jorge Rivera Herranz. Pero ahorita enfocándonos más en el viaje del héroe, en el Homo Viator, la catarsis y la nequia. En cuanto al Homo Viator, el viaje de Odiseo en la Odisea resulta un tanto distinto al viaje de Odiseo en Epic, En Epic. Ujú. por la razón, por lo que ya decía Edgar, pero también por la batalla interna. O sea, yo siempre voy a recalcar mucho la batalla interna que tiene Odiseo de Epic.
Que no tiene Pues es el que Odisea porque- original ajá, ni, no ni- tiene ni Odisea, ningún otro porque héroe. como tal en la Odisea todo esto ya se da por hecho, todo esto se da por hecho de que es el deber del héroe griego tener que hacer esto, Y tener no se que ahonda en los decidir. sentimientos Ajá, del héroe griego La como tal. toma de decisiones de Odiseo en la Odisea es algo muy razonable, o sea, es muy racional. En el momento en el que Circe le dije, tienes que decidir entre ir o con Caribdis o con Escila, pero que mira, con Caribdis puedes perder a todos tus hombres, con Escila vas a perder a 6 hombres. Y Odiseo que dice, pues me voy por Odín, Pero es me voy que por Escila. resulta tan racional que se vuelve frío. Exacto, Es frío, en el sí. cierto, Lo pues, si deshumaniza no un fuera. poco. Si no fuera, porque no, chilla. no, Porque es sí le que duele. yo voy a defender esa parte. Odiseo Güey. en ningún momento se deshumaniza. En Ah, ningún sí. momento de la Odisea es deshumanizado porque es un hombre que llora. Es un hombre héroe que sufre. épico que llora y que sufre, que le duelen las pérdidas, que le duele no llegar a su hogar y que le duele toda el Es que camino el que héroe tuvo. épico promedio sí chilla un montón. Todos los héroes épicos Lloran. Y lloran a mares. Son personas. En ningún momento se les va a deshumanizar. En ningún momento. Aquí no se les deshumaniza un poco, Sí. la verdad. Pero en general no se les deshumaniza, no es este héroe perfecto que hemos visto actualmente en películas de Marvel, películas de DC, de estos héroes no lloran, estos héroes son fuertes, no sé qué. No, desde la antigüedad clásica lloran, los hombres lloran. Entonces, Lloran y es muy sufren, que importante. incluso es muy curioso porque es la cúspide del arquetipo masculino, es lo que todos los soldados deben aspirar a hacer, es lo que todos los hombres griegos tenían que aspirar a hacer. Y algo que sí no descuidaban era que, bueno, está bien, se vale llorar, y que era justo, que había momentos en donde un hombre se podía dar el lujo de nada más sentarse a llorar, como pasa con Aquiles, cuando pierde a Patroclo, justamente Ese no se echa llora. al río a berrear y a llorar. No llora, Aquiles no llora. Aquiles lo que hace es tomar la arena y la arena es un símbolo de sus lágrimas. La arena se la pone en la cara y esa arena que cae es el símbolo de sus lágrimas. Bueno, pero chilló. Chillaron los caballos. Sí, lloraron los caballos. Lloraron los caballos. ¿Y saben qué significa que lloren los caballos? Que Llora Poseidón Poseidón. estaba llorando. Porque Patroclo también era el twin de Poseidón. Pero bueno, Epic. Sí, pero con Epic, sí, justo Con lo que Epic. hablas del discurso interno de la lucha es algo que totalmente se ignora en las historias griegas, se ignora totalmente porque sí es como de, puedes llorar, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y en esto es como, En Epic hay un duelo. O sea, ¿de cada verdad lo decisión tenía que es un hacer? duelo. En cada decisión que toma es una pregunta de, o sea, estuvo bien que lo haya hecho, o sea, tenía que hacerlo porque tenía que llegar a casa, pero estuvo bien, o sea, yo tengo un duelo, todo el proceso del viaje de Odiseo en Epic es un duelo constante entre cada decisión que toma, entre cada persona que pierde, entre todo, para que al final termine con esa. no, pero es que tiempo, el final de Epic yo no lo voy a arruinar ni voy a decir, o sea, el final ya sabemos que es que Odiseo llega con Llega a Penélope. casa. Pero el final es sumamente romántico porque durante toda la Odisea de Epic a Odiseo le imponen las cosas. Si bien se las cuestiona, es impuesto, siempre sabe que es impuesto, es como de, tú vas a hacer esto, no hay pierde. Es como con Eneas también todo es muy impuesto. Yo, Sí, es como, tú vas a hacer esto y Sí. no hay salvación de lo que vayas a hacer. Pero es muy romántico que cuando llega, él no repite el mismo ciclo, él da la oportunidad de, yo sé que esto es lo que está pasando, ¿quieres estar conmigo? Esa es una pregunta muy ruda, muy dura, porque no es, tú ya me esperaste, que se lo está diciendo Penélope, tú ya me esperaste, vas a es estar tu conmigo. deber estar conmigo. Él hace una pregunta muy sincera que es, después de todo lo que yo he hecho, ¿podrías amarme? ¿Podrías amarme Que otra vez? es una pregunta muy bella porque es una pregunta que no impone, es una pregunta que Suplica, es que una es pregunta una, suplicante. es una pregunta suplicante, pero también es una pregunta que entiende el no. Sí. Y eso es Eso es lo que lo algo, vuelve muchísimo más contemporáneo. y eso es algo que va de totalmente al héroe griego. Un héroe griego no entiende la Yo palabra creo no. que, Jay hizo una obra maestra con Epic, yo se la recomiendo a todo el mundo, ya tengo harta todo el mundo con ese musical, pero Sí, de verdad vale muchísimo la deberían pena. oírlo. No lo escuchen como una fuente confiable del libro, No. definitivamente no, es una cosa completamente aparte que sí, se basa en un mito canon en la Odisea, pero tiene tantas licencias creativas que no le pierde, o sea, sinceramente aunque cuenten una misma historia, un mismo trayecto, son cosas completamente distintas. En la Odisea sí es algo más meticuloso, más racional, sí están todos estos momentos de debilidad del héroe griego, todas estas cuestiones con los dioses, su regreso a casa, que a gran diferencia de todo lo que explicaba Edgar, la gran diferencia es que da por hecho.
Odiseo en la Odisea da Da por por hecho que él pertenece a ese lugar, no tiene que pedir permiso, simplemente tiene que demostrar, yo soy Odiseo, mira mi cicatriz, yo soy Odiseo, yo hice esa cama con el olivo en donde nos conocimos y ya. Eso es lo que hace Odiseo en la Odisea. En Epic es algo completamente Diferente. distinto, es una reescritura hermosísima, contemporánea y que vale muchísimo la pena. Sí, y también hablando de eso, de las reescrituras, lo interesante de las escrituras, aparte de que acercan el canon a las personas, demuestran los nuevos valores. Porque justamente el punto de la literatura en esos entonces, de la Odisea, de la Ilíada, era dar el arquetipo de cómo debería de ser un hombre o un soldado. Y en cambio ahora, con estas nuevas reescrituras, con Percy Jackson, con Epic, con todas estas posibilidades diferentes de ver las cosas, es como de, no tienes que vivir así. Vivimos en una nueva época, podemos comprender las cosas diferente y estos son los cánones que yo considero más apropiados. Y Odiseo, por ejemplo, el Odiseo de Epic es... Salud. Gracias. El Odiseo de Epic es, desde mi perspectiva, un muy buen modelo a seguir. Y ya para ir finalizando esto, yo creo que algo que podremos decir... de los- También. Bueno, O sea, dije es un buen modelo, o sea, también. tampoco voy a sacrificar a todos mis amigos y compañeros nada más para decir, es que tengo que llegar a mi casa, güey. Es porque Espero abres la que no. pinche bolsa. Bueno, es que también, sí, para que abres la bolsa. Pero bueno, para ir ya finalizando con esto, yo creo que lo importante de las reescrituras es que nos dejan ver cómo hemos cambiado a lo largo de la historia, no solo como individuos, sino como humanidad, las cosas que ya empezamos a valorizar nuevamente y cómo es que esto nos acerca a nuevas posibilidades de entender la lectura o mitos y tener más conocimiento, que en ambos casos se vale escoger, ¿sabes qué? A mí me gusta más el retelling, a mí me gusta más la nueva historia. O sea, es muy válido. Se vale completamente, Calcano. pero no se pueden ignorar tampoco el origen del que vienen estas historias, la manera en la que se está reescribiendo y retomando estos valores, estas escrituras, Exacto. estos modelos, porque todos estos van cambiando. O sea, el Odiseo de la Odisea no es el mismo que el Odiseo de Epic. Los personajes que salen en Percy Jackson, que son Odiseo también sale, los dioses no son los mismos, los dioses originales que los dioses que salen en Percy Jackson. O sea, todo va cambiando, todo va adquiriendo un nuevo modelo dependiendo del contexto en el que estamos. Actualmente es un contexto ciertamente privilegiado a comparación de años anteriores, pero también con mucha represión. Hay mucha Sí. represión con muchísimas cosas y siento que representar este tipo de represiones, este tipo de privilegios que tenemos actualmente a través de la mitología griega o de textos, de otro tipo de textos, también es una manera como de seguir manteniendo estas escrituras, pero alterarlo y cambiarlo a como nosotros Lo entendemos. podemos entenderlo y como necesitamos que sean entendidos. Sí, justo. ¿Y tú, Hazel? ¿Algo que te gustaría comentar? Pero Percy Jackson. Vean Percy No, no es Jackson. cierto, no lo vean. Vean Epic, les voy a Lean contar. Percy Jackson, Epic, que sí. es distinto. Les juro que los 25 libros valen la pena. Son 25. No, tienes que pasar de los primeros 5 ya, luego te comes el resto. Bueno, De verdad, son solo- 9 años, 2 horas y media aproximadamente, así que Pero bueno, Escuchen. siempre pueden escuchar las cosas y si quieren irse al original, pues ya tendrían una referencia y será más fácil. efectivamente. Si podemos, dejamos en la descripción. ¿Cómo que si podemos? ¡Samuel! Samuel, En la descripción. pero bueno, ¡Abajo! recomendaciones rápidas. Edgar, Recomendaciones. No es justamente un recuento de la literatura clásica, pero sí es una forma de acercarse a los círculos de la Divina Comedia. El álbum de Hosier. Sí. Hay un álbum joya, el álbum de increíble, Hosier. por favor. Algo que nos faltó mencionar en el podcast anterior es que Tu Suite de Hosier es una referencia completamente a el canibalismo como metáfora del amor. Sí, Hay pero un video de una chica que lo explica, luego lo pongo en la justo, ¿cómo se llama ese álbum? Sí, sí. No me acuerdo. Es referente a que está bajo la tierra. Es el álbum donde Samuel, perdón que yo te pida esto, pero puedes poner la imagen así, mira, como aquí en la cara de Casey. Aquí, el álbum. ¡Qué Sí. bueno! Pero bueno. Sí, eso es lo que yo recomiendo porque es una forma de acercarte a también un texto básico de la literatura. Un texto muy referenciado constantemente porque luego también la idea que tenemos del infierno se la robamos mucho a Dante. Mucho. Y es una buena forma de acercarse a la literatura. Y si tienen tiempo, y si después de leerlo les gustó, pues podrían verlo. Sigan escuchando a Hosier. También. Viene en octubre a México, Ya, por favor. Basta. así que Deja de presumir. Deja de presumir. Ya me ardí. Sí. está
Estoy ¿Qué dices? ardidísima. Recomendaciones. Recomendaciones que sí. No puedo, estoy ardidísima. Ok. No, bueno, yo creo que uno de los más básicos, además de Percy Jackson, obviamente, creo que a mucha gente a la que no le gusta la idea de tener que leer la Eneida, la Ilíada, la Odisea, porque aceptémoslo, a pesar de que son canónicos, son libros gigantes, bueno, poemas gigantes. Y son Son difíciles buenos, de y leer, son difíciles de leer. sinceramente. Si no es alguien especializado o alguien que pueda entender como ciertos... Si no es una edición especializada para público en general, es muy difícil de leer. Y si no tienes ganas de leerlo, lo vas a botar. También. Gran parte de los retellings yo creo que se pueden leer, pero tienes que considerar que estás leyendo mayormente una versión romantizada, no totalmente clara de las cosas, y probablemente bastante desdibujada, pero pues yo creo que Madeline Miller hace un muy buen trabajo con la canción de Aquiles, aunque evidentemente Hay los cosas. ponga como pareja. Bueno, sí, Y sí, ya me también acordé, no me pero no Sí, me acuerdo sí. de quién es. Creo que es de Úrsula K. Le Guin, Penélope y las 12 criadas. Sí. Es de Úrsula K. Le Guin, deberían leerla. No solo ese cuento que es la ¿No es de perspectiva. Margaret Atwood? No es cierto, es de Margaret Es de Atwood, es de Margaret. Margaret Atwood, es verdad. No solo deberían leer a Margaret Atwood, que tiene también muy bueno, que tiene el cuento de la criada, que es buenísimo, pero deberían... Cosas que estaban pasando actualmente. Cosas que están pasando actualmente, sí. Y deberían leer el Penélope y las 12 criadas, que es un muy bueno, es la perspectiva de Penélope de qué pasó cuando Odiseo llegó después de Ítaca. Que por cierto va a salir una serie animada, es La Penélope Penélope de de Esparta, Esparta. que es por el estudio de animación de Arkane también. Así que Deberían verla. Ahí no para la que El conozco. póster se ve a toda madre. Sí, miren, hasta, increíble. hasta Mateo dijo, yo la veo. Aquí está el póster en grande que nos cubra a todos la cara. Así, gigante. Por favor, que Samuel. tape todo. Pero Siento sí. que Samuel se lo va a poner pendejos. Y bueno, Ah. mis recomendaciones serían Stories from Styx, que es también un musical de mitología griega, pero ahora contando historias del inframundo, de Castle Fox, si no recuerdo mal. No sé, no me Creo que gusta así se nada. llama Castle Fox, pero bueno, él. Y también recomiendo el canal de Paul Hiss, es muy bueno. Destripando la Sí, historia. Destripando la Como historia, si ya sí. no Sí. lo conocieran todos. Destripando la historia. Destripando la historia. Son mis tres recomendaciones, así como fuera de la literatura, pero bueno, Paul Hiss no tanto. Pero sí, son muy buenos. Yo creo que si te da hueva leerlo, dice, está chido. Ponte a ver sus videos. Sí, son la resume muy buenos. bien, es muy bueno, es muy muy bueno. divertido. Sí, Pero, bueno, en fin, eso es todo por nuestra parte. eso es todo por hoy. Yo les quiero decir que sigan el colectivo, no solo Aquí están a las redes sociales. sociales, sí, aquí están. Por aquí van a aparecer. ¡Pam! Sí, claro, aquí están. Y, por supuesto, sigan el colectivo, apóyennos. Si algún día si tienen Denle comentarios- like. Si les gustó, comenten. Si no, también comenten. Sí, también si les cae mal a la gente. Si les cae mal a la gente, pues ahí ni no les gustó, pues ahí lo mandan para que pues, pierdan 1 hora y media de su tiempo. Pues sí. Recuerden seguirnos también, tenemos TikTok. Básicamente, este episodio fue puro fanatismo, desahogarnos de nuestras Hiperfijaciones. hiperfijaciones. Así Como que siempre. les agradecemos si nos escucharon. Sí, y Gracias. recordemos, nos sigan en TikTok, en Instagram Facebook, y en que Facebook. somos muy inactivos en Facebook. Pero tenemos redes Ey, sociales. no importa, síganos. Sí, nos Sí. síganos. De vez en cuando subimos convocatorias. Así que, Estén atentos a eso. Sí, Bye. gracias. bye.